Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, en este voy a hacer un vídeo cortito, bueno, para explicaros. Vamos a ver si conviene cambiar de bimasa a monomasa. Ya sabéis, el volante de inercia. Bueno, que sería esta pieza. Bien, os explico. Este vehículo tiene 18 años y claro, vino al taller porque le vibraba mucho, golpeteos ahí en el embrague y bueno, dice, pues habrá que cambiar embrague. Bueno, pues al desmontar hemos visto que el bimasa está reventado, hay que cambiarlo. Claro, al darle presupuesto al hombre, pues salía la broma casi 700 euros, ¿vale? Lo que es el bimasa con embrague y con todo, ¿me entendéis? Y un coche que ya tiene, este coche tiene ya, claro, cerca de 20 años, pues el hombre ha dicho que no le merece la pena arreglarlo. Pero él no sabía que se le puede instalar a este vehículo un monomasa. El monomasa del vehículo este sale por 240 euros aproximadamente, claro, muchísimo menos. Entonces, vamos a ver, claro, el hombre no lo sabía, hemos hablado con él y al final, bueno, al final se le va a poner, se le va a instalar el monomasa al vehículo, ¿vale? Los monomasas han cambiado mucho, sobre todo, más que los monomasas, lo que sería también los discos de embrague. Ahora vienen reforzados, vienen con muelles también de diferente dureza, también dependiendo del vehículo, ¿vale? Para absorber, pues, digamos, el par motor. Sabéis que el bimasa, como digo, está atornillado al cigüeñal, entonces todas esas vibraciones, todo ese movimiento, los bimasa los suelen absorber para que no les llegue, digamos, para que no venga toda esa vibración, no pase a la caja de cambios. Ahora con los embragues, como digo, más modernos que hay, como ellos reforzados y demás, pues absorben parte de ello. Todo no van a absorber, vamos, no pueden absorber ni la mitad de la energía. Pero para algunos coches, como digo, les puede venir bien. A ver, yo no se lo pondría a ningún coche, sobre todo personas que andan conducción deportiva o personas que tienen coches ya de inyección directa, sobre todo por encima de todos estos turbodiesel, TDIs y demás, por encima de 120 caballos, pues no se lo pondría. ¿Vale? No se lo pondría porque al final eso no solo acaba afectando a largo plazo a la caja de cambios, también acaba ocasionando problemas, fisuras incluso en el propio cigüeñal. Y con el tiempo podría, de hecho, dañarse el propio cigüeñal. Digo con el tiempo, pero para coches de menos cilindrada o conducción normal, incluso furgonetas. A furgonetas se suele hacer bastante furgonetas de estas que tienen como 100 caballos o 105. Hay muchas TDIs, como digo, de esta, la 1900, que sí se les suele hacer para trabajo, porque hay algunas que les dura 50, 60 mil kilómetros el bimasa y claro, al final dices que es una ruina. Entonces se les suele poner los monomasas. Duran un poco menos, eso sí, el monomasa, porque no absorbe tanto, entonces el impacto, digamos, a la hora de embragar y desembragar es más fuerte, entonces también se produce más desgaste. Pero a largo plazo sí les sale rentable a ellos, ¿vale? Pero como digo, para coches muy potentes, de esto de inyección directa, y sobre todo coches que pues que se les potencia, se les pone un ki de, en fin, un chi de potencia, por decirlo, una modificación en la centralita, para esos no se le pondría, porque tienes uno que dice, bueno, el mío tiene 110 caballos y le he potenciado a 150. Vamos, eso no, porque va a durar al final, la caja al final se la va a acabar, la va a acabar destrozando la caja de cambios, va a tener problemas de cigüeñal y demás, ¿me entendéis? Pero si ya anda, si es para conducción normal y demás, pues puede ser algo interesante, ¿vale? Yo siempre digo que lo ideal es lo que viene de serie, o sea, lo que te pone el fabricante sería lo ideal, pero claro, sabemos que el monomasa va a salir más económico que el bimasa, entonces ya digo, para algunos casos sí puede ser interesante, ¿vale? Por eso, ya digo, para estos coches es una pena tirar un vehículo que tiene poco más de 200.000 kilómetros, aunque tenga, pues esto, casi 20 años, 18 por ahí creo que tiene este coche. Es una pena tirarlo al desguace solamente pues porque el dueño dice es que pagar, o sea, por esta pieza casi lo que vale el vehículo. Bueno, pues ahí le puede ser interesante, como digo, colocar el monomasa y ya anda con el vehículo, ya le va a durar unos añitos hasta al final, además en conducción normal, ¿me entendéis? No va a tener problemas al final, el daño a la caja de cambios o al cigüeñal va a ser pequeño en el tío, o sea, va a ser muy pequeño y no apenas lo va a notar un poco, pues igual el tacto en el pedal al cambiar y alguna pequeña vibración, sobre todo en bajas vueltas, ¿entendéis? Pero nada más. Pero el coche ya digo que le va a durar, puede estar así unos cuantos añitos más, ¿vale?
Bueno, pues este era el vídeo. Igual no sé si os habré sacado de alguna duda, pero bueno, que veáis, a todos los coches, como digo, tampoco se les puede. A coches a partir de, creo que recordar, que eran como 170 caballos o 175, algo así, no se suele poner porque es que reventarían al final esos coches. O sea, le pones uno de esos y te dura nada, te dura 2 días, ¿me entendéis? Por el par motor brutal que tienen en muchos de esos vehículos. Bueno, pues espero que el vídeo os haya sido de ayuda y si es así, bueno, pues no olvidéis dar un like y bueno, y suscribiros al canal.